Bienvenidos a Biblia Time 2026. Estamos comenzando este año con la temporada número 7, continuando el año pasado, Héroes de la Biblia. Entonces, vamos a hablar de distintos personajes bíblicos que en la Biblia se nos habla que tuvieron buena reputación y buen testimonio delante de Dios y delante de las personas de su época, ¿no? Tenemos varios nombres conocidos: Noé, que construyó el arca; David, que venció un gigante; Jonás, que fue tragado por un pez, ¿verdad? Tantos personajes de la Biblia. Y en esta temporada vamos a ver cómo su fe los ayudó a hacer la voluntad de Dios, a obedecer y a lograr grandes hazañas que pues sin Dios no hubieran sido posibles. Entonces por eso el versículo de esta temporada es Hebreos 11, 1 al 2, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, los antepasados de los israelitas, los personajes de los que hablaremos en esta temporada. Entonces empezaremos en este primer episodio hablando de Abraham. Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham, de quien son descendientes los israelitas, los árabes y muchas de las culturas orientales. Entonces vamos a leer Génesis 15:6 y Romanos 4 del 18 al 22. Entonces Génesis 15:6 dice así: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dio una promesa y Abraham creyó. Y vamos a ver más a profundidad la fe de Abraham en Romanos 4 del 18 al 22, que dice así: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Nos dice de que Abraham le creyó a Dios, aun cuando sus circunstancias eran totalmente adversas y contrarias a lo que Dios le había prometido. Dios le había dicho de que él tenía una gran descendencia, una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas en el cielo o como la arena del mar. Sería súper numerosa. Pero he aquí la situación: él ya estaba viejo, su esposa era estéril y no tenía ningún hijo, ni siquiera adoptado. Entonces, ¿cómo él iba a ser padre de muchas naciones? ¿Cómo él iba a tener una gran descendencia si es que no tenía ni un solo hijo? No podía. Pero Dios le dijo: vas a tener descendencia. Para tener descendencia tenía que tener un hijo. Pero él no tenía un hijo y su esposa era estéril. Pero Abraham dice: creyó lo que Dios le dijo. Creyó que de Abraham iban a nacer numerosas naciones, iban a venir muchos pueblos. Y Abraham lo creyó. No tenía ni un solo hijo, pero le creyó a Dios y no se debilitó en fe al mirar las circunstancias. Abraham y Sara se casaron y Abraham esperaba tener hijos, claro que sí, pero la promesa Dios se la da a Abraham a los 75 años. Tenía Abraham 75 años y Dios le dijo que iba a tener una gran descendencia, y Abraham creyó. Y no se debilitó en la fe, no empezó a dudar, no decidió, no abandonó ese sueño, no abandonó esa promesa al ver sus circunstancias. Dice que su cuerpo ya estaba como muerto, o sea, ya estaba bien viejito. Naturalmente, siendo ellos viejitos y encima Sara estéril, no podría tener un hijo. Y quizás se moriría antes de tener uno, entonces las circunstancias estaban difíciles. Pero no se debilitó. No pensó: no, es imposible, no, ya fue. Porque, spoiler, Dios le dio su hijo, el hijo de la promesa a Abraham a los 100 años. Pasaron 25 años para que naciera ese hijo. 25 años Abraham estuvo esperando. Aunque cuando tenía unos 80 y tantos por ahí, 87 por ahí más o menos, se nos dice que Abraham, en su desesperación, y Sara, en su desesperación, siendo ella estéril, sintiéndose culpable de que no podía, le dijo a Abraham de que tenga un hijo con una de las sirvientas, Agar.
y así nació Ismael. De donde han salido los ismaelitas y los árabes. Pero Dios dijo, no, yo te voy a dar un hijo a ti con Sara, como yo he prometido. Lo intentaron hacer de su manera y de ahí eso quedó mal, porque de ahí Ismael tuvo rivalidad con Isaac, el hijo que nació de Abraham y Sara. Esa es otra historia. Pero el punto es que Abraham tuvo que esperar un periodo de 25 años para que el hijo que Dios le había prometido de Sara naciera. 25 años. Y Abraham no solo creyó a Dios respecto a su hijo, porque también tuvo decisiones difíciles que tomar. Tuvo que dejar a su familia, porque Dios le dijo, deja tu familia y deja tu tierra natal y ve al lugar de donde yo te mande. Y Dios no le dijo, este lugar fijo, no dijo, esta tierra te voy a dar. Pero Abraham no tenía ni un solo título de propiedad. Era un extranjero, llegando a tierra ajena, entre moradores extranjeros. Y Dios le dijo que hiciera eso. Luego Dios también le dijo de que en un momento Ismael se tenía que ir, porque Ismael estaba poniendo en peligro la vida de Isaac. Y luego en un momento también Dios le dijo, para probarlo, que sacrifique a Isaac como un sacrificio para Dios. Después de que Isaac había nacido, que ofreciera a Isaac como un sacrificio para Dios. Entonces, ¿qué? En un momento Abraham también tuvo que separarse de su sobrino. Y Abraham vio varias situaciones muy duras, decisiones difíciles con su familia, con otros también moradores de la tierra. Se metió en conflictos también por mentir, por hacer cosas a su manera, porque esa es la cosa. Abraham le creyó a Dios, pero en el proceso trató de hacer las cosas a su manera con Sara, su mujer, y las cosas no terminaron muy bien. Pero Dios, que es bueno, cumplió sus promesas, y de eso estaba convencido Abraham, de que Dios cumple sus promesas. Ahora, si Dios ha prometido hacerlo, Él lo va a hacer. Y Dios, que es soberano y todopoderoso, no hay nada que impida que Dios lo haga. Así que si la promesa que has escuchado, que Dios te ha dicho, la promesa, aún no lo has visto, es porque Dios aún no lo está haciendo, y no es porque Dios no pueda. Que Dios sabe qué quiere hacer. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Y normalmente Dios lleva un proceso a la persona para que nosotros podamos confiar más en Dios, podamos escuchar mejor a Dios, podamos aprender a ser más pacientes, más agradecidos. Dios sabe, pero Dios sí cumple sus promesas y Abraham está convencidísimo de eso. Sus circunstancias, su condición le decía, tú no puedes tener hijos, Abraham, estás loco, no sueñes, ya no te ilusiones, eso no es verdad, no vas a tener hijos. Pero Dios se lo había prometido y él estaba segurísimo y tomó decisiones en fe. Abandonó su tierra natal, le siguió creyendo a Dios, nació Isaac, se tuvo que separar también de su sobrino Lot, porque estaba viendo ya altercados. Tomó decisiones difíciles, pero porque estaba creyendo a Dios. Y el tema es ese: si tú le estás creyendo a Dios, si tú crees que algo va a pasar, actúas conforme a eso. Por ejemplo, si tú crees que va a llover, traes un paraguas o ropa para lluvia. Si tú crees que va a llover y no traes paraguas, no traes ropa para lluvia, entonces realmente no crees y dirás, quizás llueva, puede ser que llueva, no creo. Pero cuando estás convencido de algo, actúas conforme a eso. Si estás convencido de que lo vas a lograr, te esfuerzas, sudas, te sacas el ancho, te esfuerzas al máximo porque crees que lo vas a lograr. Y en este caso, Abraham no estaba creyendo en que yo sí puedo, yo estoy empoderado, yo soy capaz. No, Dios tiene el poder y Dios va a cumplir lo que me ha prometido. Estoy convencido de eso. Y le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios. Aunque ahorita no lo veo. Ahorita no veo al hijo. No veo la manera tampoco. Y puede que tu vida digo, no veo la manera de que yo pueda ser feliz. Tengo depresión. Soy muy inseguro o insegura. Tengo muchísimos problemas emocionales, familiares. Me va mal en el colegio, me va mal en el trabajo. Ya tengo muchas relaciones rotas. Y ya tomé malas decisiones. Y que no se pueden revertir. Ya tengo ciertas adicciones. ¿Dios podrá transformar mi vida? Dios sí puede. Dios sí puede transformar tu vida, porque la Biblia dice en Lucas, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Y si Dios dice que Él te puede transformar, y si Dios dice que te puede salvar, si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, es porque Dios puede hacerlo. Dios puede transformarte, Dios puede cambiar tu vida. Abraham creyó a la promesa que Dios le dio sobre este hijo. Y Dios lo hizo, Dios lo cumplió. Dios no le mintió a Abraham. Abraham no se murió, aunque estaba viejo. Abraham no se murió antes de ver la promesa. Y tú no te vas a morir antes de que veas lo que Dios te ha prometido. Porque Dios es fiel, Dios no es mentiroso, Dios cumple sus promesas.
Y Dios quiere que estés convencido de que Él sí puede hacerlo. Él tiene todo el poder y la potestad y la autoridad para hacerlo. A Dios nadie le puede poner límites, no hay ley, Dios no tiene que pedir permiso. Dios tiene todo el poder para hacerlo y Dios lo va a cumplir. Así que cree, como Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia, creyó a Dios y fue llamado justo. Y esto hace referencia a que la salvación es por fe. Es por fe en Jesús, porque solo Jesús es quien cumplió la ley de Dios a la perfección. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, entonces somos justificados, somos considerados justos e inocentes delante de Dios gracias a los méritos de Jesús. Entonces cree así como Abraham, de que Dios puede transformar tu vida, Dios puede sanar tu corazón, Dios puede hacerte una persona feliz, Dios puede transformar tu vida. Ahorita te puedes ver y decir, soy un desastre de persona, soy un fracaso. Siempre trato de cambiar, ha empezado el año y pues me propuse cosas y ya estoy fallando, estoy comiendo lo que dije que no iba a comer, estoy haciendo lo que dije que no iba a hacer, y mi rutina que iba a empezar y mis metas no las estoy alcanzando. Pero cree que si tú te acercas a Dios, si tú vienes a Dios, Dios puede transformar tu vida y Dios te puede llevar a donde Él quiere llevarte, porque Él es poderoso. Él abre puertas que nadie cierra, lo que Él hace nadie lo puede impedir, nadie lo puede hacer retroceder. Entonces cree así como Abraham, que Dios puede hacer cosas grandes con tu vida, que Dios puede transformarte, y pídele a Dios que te muestre cuál es su voluntad para tu vida. Si aún no eres salvo, si aún no eres hijo de Dios, arrepiente de tus pecados y cree en Jesús, y Él te va a salvar, serás salvo, serás perdonado, tendrás una nueva vida. Y si ya eres hijo de Dios y eres salvo, busca a Dios y créele, porque Él cumple sus promesas, que Él te guíe a los planes de bien que Él tiene para tu vida. Así que confía, aunque quizás no entiendas, aunque quizás todo esté en tu contra y todo te diga, Dios no va a cumplirlo, esto no va a suceder, es un sueño, es una mentira, es imposible. Para Dios todo es posible. Como lo vemos acá con Abraham, que siendo viejo, siendo su mujer estéril, Dios le dio un hijo en su vejez. Dios cumplió la promesa, y a hoy de ese hijo Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron 12 hijos que pasaron los años y ahora conforman el país de Israel, que hasta el día de hoy sigue. Entonces, eso sería todo por este primer episodio del 2026, temporada 7, nombre de temporada Héroes de la Biblia, episodio 1, Abraham, el padre de la fe. Entonces ya nos estamos viendo en un próximo episodio. Que Dios los bendiga.